Bueno, vamos a tomar contacto con José Luis Espert. Él, recordemos, es ex candidato a la presidencia y es una de las personas también que va a estar visitando Bahía virtualmente. No se asusten, virtualmente, José Luis. Y tiene un título que por ahí, a ver, hay gente que le gusta, gente que no, porque él dice: rompe la cuarentena en Bahía Blanca. José Luis también va a estar tengo entendido, le vamos a preguntar, en Carmen de Patagones. Tiene un hashtag también, Sí. que es Yo no me quedo en casa. Expert de gira. Y Espert de gira. José Luis, buen día. Luciano Meneghini y todo el equipo acá en Radio 10 Bahía Blanca. Buen día. Hola, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, fantástico. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo arranca todo esto, José Luis? ¿Cómo surge? ¿De la gira? Bueno, Sí. La idea es, dentro de las limitaciones que implica la cuarentena, hacer una gira como la que uno haría normalmente por todo el país, mejor dicho, por toda la provincia, dado que el año que viene yo voy a competir muy probablemente por la provincia de Buenos Aires, Ok. como candidato a diputado provincial, provincial. porque yo soy nacido en provincia de Buenos Aires y vivo en provincia de Buenos Aires. Entonces, Muy bien. ¿qué hubiéramos hecho si no hubiéramos estado afectados por la pandemia y la cuarentena? Visitar ciudad por ciudad de la provincia para hacer política, visitar medios, reunirnos con dirigentes partidarios y siempre hacer una charla abierta al final del día con los vecinos de la ciudad, Bien. para que intercambiar ideas, opiniones, para que nos planteen sus dudas, sus miedos, sus certezas, sus críticas, incluso a lo que estamos proponiendo. Bueno, lo mismo lo estamos haciendo ahora de manera virtual, así que no se asuste nadie, estamos rompiendo la cuarentena de manera virtual, digo, ¿no? Como en medio de una paranoia con esto de quién viola, quién no viola la cuarentena, Sí, particularmente en la zona del AMBA, ¿no? Que es donde está el problema. tal cual. Pero bueno, una de las ciudades, comenzamos por Pergamino, seguimos por varias ciudades, son tantas las que hemos hecho, ya no me acuerdo bien, pero bueno, hoy nos toca Bahía Blanca y Carmen de Patagones, por lo tanto, desde ya hago extensiva la invitación no solo a ustedes, sino a todos los vecinos que quieran estar de manera virtual, charlando con nosotros, hoy a las 20 horas, por Zoom. Pueden encontrarnos el link para entrar a la charla de Zoom, lo pueden bajar del sitio despertarargentina.com. Claro, Despertarargentina.com, y ahí está el link para participar de la charla. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Y cómo anda Espert con el Zoom? Bien, ¿no? Ya está familiarizado, ¿no? Sí, yo arranqué a principios de año dando clases. Yo doy mira. clases en la universidad, yo doy clases de macroeconomía en la Universidad del SEMA. Así que ya arranqué el año poniéndome bastante canchero con el Zoom. Está muy bien. Es un dispositivo interesante para trabajar. Bien, ¿esto a qué hora va a ser, José Luis? A las 20 horas. Perfecto, A las 20 horas. Sí. perfecto. Y ahí, bueno, ahí es, ¿cómo es la mecánica, la metodología de esto? A ver, se charla... La mecánica va a ser, bueno, yo hablo Sí. muy poquitos minutos, no más de 10 minutos, así Bien. solo, y después la idea es conversar con los vecinos. Muy bien, muy bien. Repito, que nos planteen sus dudas, sus preguntas, qué soluciones se están esperando a los problemas, en fin. Más que pontificar o dar charlas, es conversar con los vecinos. Bien, José Luis, yo en un momento, bueno, creo que fue el año pasado y en otra emisora que hemos charlado, también justo en un año de campaña, pero bueno, ahora vos estás enfocado, bueno, estás con tu laburo, enfocado a lo que se aproxima, también vos bien decías lo del próximo año, hablo políticamente, y también, bueno, enfrentamos una pandemia, ¿no? Y primero te quiero preguntar... ¿qué pensás de todo esto, sobre todo en la parte sanitaria y económica, ¿no? que está viviendo el país? ¿Cuál es tu opinión en general? Para poder hacerte un par más de preguntas con respecto a este tema y lo que estamos viviendo, obviamente con un nuevo gobierno, por decirlo de alguna manera, a ver, sin Macri, ¿no? Con un cambio de política justo también y el inicio de la pandemia, ¿no? Mira, yo creo que lo primero que uno debería tener presente acá, que hay un enemigo externo, el verdadero enemigo, que es el virus, ¿no? Se llama coronavirus. Es el enemigo, acá hay una guerra contra el virus, eso es así. Tenemos que lograr matar al virus para volver a tener una vida normal. Perdón, ¿matarlo, José Luis, o saber poder convivir con él? No, yo creo que, bueno, es una figura, ¿no? Te digo esto porque hay gente
que pone en la cuarentena como la guerra el enemigo. El enemigo es el virus, y la guerra es contra él. La batalla se libra en varios frentes, es cierto. La batalla es la guerra contra el virus, que es el frente sanitario, el frente institucional y el frente económico. En el sanitario veníamos bien, pero en las últimas semanas ha habido una aceleración muy fuerte de los contagios al punto que el gobierno en la zona del AMBA, o sea, Capital Federal y conurbano, el Gran Buenos Aires, ha decidido volver a fase 1 a partir del día de hoy hasta el día 17. Las grandes dudas en el frente sanitario es si se ha hecho, luego de 100 días que la gente de trabajo, el comerciante, el industrial, el autónomo le entregaron al gobierno, si el gobierno usó adecuadamente esos 100 días, que repito, la sociedad le entregó de su esfuerzo, con riesgo en muchos casos de fundirse, algunos se han fundido ya directamente. Claro. Esto lo pregunto porque hemos visto amenazas explícitas del gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo que, y del ministro de Salud, que el sistema de salud estaba al borde de colapso, ¿no? Si seguía con esta aceleración de contagios, lo cual sorprende luego de 100 días, que repito, la gente estuvo guardada. La otra cosa es si realmente se han hecho los testeos suficientes. Yo creo que no. Argentina sigue siendo de los países que menos testea en el mundo. Así que yo diría, en el frente sanitario, esta batalla, esta guerra contra el virus, yo no diría que lo estamos perdiendo, pero tampoco ganando. Veníamos bien y ahora esto se ha empeorado bastante. En el frente institucional, ahí es donde claramente estamos perdiendo, porque lo que uno ve son defecciones básicamente no institucionales. El poder legislativo funciona a media máquina, el poder judicial no funciona directamente. Ha habido una intromisión inadmisible del gobierno nacional en el caso Vicentín, hay amenazas en algunos otros casos. Lo que está pasando con los silobolsas en gran parte del país es inentendible si no hubiera una mano oficial ahí dando vuelta, porque está todo demasiado organizado. Puedo decir que es totalmente... Y en el frente institucional y en el frente económico ahí es un desastre, ¿no? Es un verdadero desastre. Ahí Argentina va a tener, si no la más grande, de las más grandes caídas económicas del mundo este año, y con la caída que se prevé del PBI este año, cerca del 14-15%, particularmente por el número de abril, llegaríamos a la caída más grande de la historia argentina. Y diría, es una guerra que no está claro que la estemos ganando hoy todavía, aunque todavía no podemos cantar ni victoria ni derrota, ¿eh? Pero está complicado. Bien. José Luis, nombraste Vicentín, te pregunto, a ver, uno acá lo fue tratando también, esto muy amplio, pero cortito, opinión sobre este tema de esta empresa tan importante para nuestra economía, bueno, que venía con todos estos dramas, ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre Vicentín, sobre todo de cómo está y del accionar actual del gobierno o del Estado? Mira, lo que ha hecho el gobierno con Vicentín es un gobierno de científicos, te parece un gobierno de payasos realmente, porque no es que Vicentín estaba a la buena de Dios. Vicentín está en concurso, hay un juez que entiende en la causa, así que la primera cosa a resaltar ahí, hay una verdadera violentación del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, una verdadera ruptura de la independencia de poderes consagrada por la Constitución. Nada tenía que hacer el gobierno interviniendo Vicentín. Y repito, porque Vicentín está en concurso, ergo hay un juez que entiende en la causa, que es el soberano en la causa Vicentín. En segundo lugar, expropiar una empresa que muele granos, la verdad es una cosa media ridícula. Supuestamente cuando uno expropia una empresa es porque ha declarado de utilidad pública la actividad que realiza esa empresa. Yo me pregunto cuál es la utilidad pública para justificar una expropiación, que de lo que estamos hablando, no estoy hablando de la utilidad pública en general de la empresa, hablo de la letra de la ley de expropiación. Cuando define utilidad pública, la utilidad pública es un tema crítico para la economía del país. Yo no veo por eso el tema crítico de una empresa que muele granos y hace yogures. Esto es poco serio. Yo lo que creo que acá hay, en realidad, es continuar con la venganza que el kirchnerismo
siempre odió el campo, siempre despreció el campo, siempre despreció la actividad agropecuaria, una cosa insólita en un país de clara raíz agropecuaria, petrolera, mineral como Argentina, de recursos naturales. Despreciar al campo es una cosa ridícula. Pero bueno, luego de la derrota en la 125 que sufrió el kirchnerismo en 2008, hace ya 12 años, el kirchnerismo empezó una venganza que comenzó con la ONCA. La ONCA en 2008 fue el primer paso. Yo creo que acá Vicentín es otro paso más en esa venganza, en esa lucha. El kirchnerismo se hace contra los molinos de viento simplemente para generar épicas, ¿no? Para generar grietas y polarizar. Y yo creo que también aquí hay otro objetivo, además de seguir la guerra contra el campo, que plantearlo a Macri, a lo mejor con razón, sin razón, no lo sé, pero hay un claro objetivo de devolverle la caricia que Macri le hizo durante su gobierno de hablar de Cristina como la jefa de una banda. Ahora, entre las espías ilegales que están, cuyas balas caen cerca de Macri, más el caso Vicentín, bueno, el kirchnerismo, no tengo la menor duda que va a tratar de poner a Macri como el jefe de otra banda, así como Macri puso al kirchnerismo, o a Cristina, perdón, como la jefa de una banda, ¿no? José Luis, ¿lo ves posible a Macri, te pregunto así directamente, preso? No sé, eso no tengo la menor idea, eso serán decisiones políticas y judiciales, pero el kirchnerismo, a diferencia de lo que hizo Cambiemos durante su gobierno, que la mantuvo, entre comillas, libre a Cristina para polarizar, el kirchnerismo no le va a perdonar eso, no le va a perdonar eso. El kirchnerismo le va a tratar de meterlo preso a Macri, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda. A veces incluso el tiro por la culata que le salió a Cambiemos con el juez Rafecas, ¿no? Claro. Me recuerda cuando el juez Rafecas en el Consejo de Magistratura, el macrismo lo salvó. Bueno, ahora el juez Rafecas no para de meter preso a funcionarios cercanos a Macri, por este caso el espionaje trucho, ¿no? Ilegal, no trucho. Qué tremendo es todo, ¿no? Tema sí, bueno, en ese sentido, porque el tema económico me parece crítico. Totalmente, es un tema. A ver, ¿cómo salimos de esto? Digo, José Luis, ¿cómo? A ver, uno tiene entendido, uno entiende también la ayuda de cómo está la gente que la está pasando mal, el tema sanitario, estamos de acuerdo. Ahora digo, ¿cómo salimos? ¿Cómo sale este país a ver, veníamos mal, tenemos una pandemia, ¿cómo arrancamos, no? Si es que podemos arrancar, porque puede estar el efecto que nos va a dejar la pandemia y es muy muy complejo, muy difícil. Vos desde tu rol también, imagino, ser una persona que sabe de economía, ¿qué podés ver o qué solución se puede encontrar a una salida para este país donde la cantidad de pobres o el número de pobreza va a aumentar mucho más post pandemia, y cuando conozcamos los datos nos vamos a dar cuenta donde tenemos empresas que ya venían mal, que ahora no pueden arrancar, que se han fundido, gente más metida en la pobreza, los bares? ¿Cómo hacemos con esto? Mira, yo creo que Argentina va a una crisis económica severa. Los datos de actividad de abril ya lo están demostrando, que Argentina está en un problema serio y va a un problema peor todavía. Te repito, este año Argentina va a tener la peor caída a nivel mundial de una economía, y si no es la peor, estará entre las 2 o 3 primeras. Y va a tener la peor caída económica de su historia. Esto ya es grave de por sí, pero mucho más grave es si uno tiene en cuenta que esto ocurre con un país que ya venía con 40% de pobres y 2 años de recesión. Claro. Cuando empezó a quebrarse el programa económico de Macri allá por abril 2018. O sea, esta caída económica ocurre en un muy mal momento de Argentina. Y a lo que tenés que agregar, esto va a ser explotar el desempleo y la pobreza, obviamente, y la mortandad de empresas que va a haber va a ser impresionante. O sea, la malaria económica recién comienza, con todo lo mal que ya veníamos, pero esta etapa de malaria adicional por la cuarentena recién comienza. Ahí te diría, y cuando la malaria económica afloje un poco, vas a tener que convivir con la malaria monetaria financiera, porque como consecuencia del déficit fiscal que ha explotado, fruto del aumento del gasto público, pero fundamentalmente porque la cuarentena brutal que el gobierno decidió ha derrumbado la actividad económica y obviamente la recaudación. Hoy para la gente en promedio pagar impuestos es una verdadera excentricidad. Argentina va a tener un déficit fiscal que se va a financiar con un tsunami de emisión de pesos que van a empezar a dar vueltas apenas se afloje la cuarentena. Claro.
O sea, ahí vamos a tener el nuevo round de crisis, luego de la crisis de la economía real, el empleo, la producción, las empresas que cierran, una crisis en materia monetaria y financiera que va a llevar a un banco central con serios problemas en sus reservas. Sí. Y el año que viene vamos a tener un serio problema con la inflación, ¿no? José Luis, está un punto ahí. Argentina, te diría, ha entrado recién ahora en un periodo particularmente crítico, aunque todavía no se lo vea, porque la gente tiene mucho miedo, porque el gobierno le metió mucho miedo con este virus, indebidamente para mí, porque es un virus que contagia mucho, pero tiene una baja tasa de letalidad. Pero bueno, la gente está como paralizada por el tema sanitario y no está viendo el verdadero desastre que significa esta cuarentena tan larga, dura y prolongada sobre la actividad económica. Entonces Argentina va a ir a un temblaredal económico no menor. Este es el balance negativo, te diría. Ahora, hay una parte positiva, creo yo, no de la crisis, sino de lo que se avecina. El año que viene tenemos elecciones legislativas. En una elección legislativa, obviamente cambiemos el kirchnerismo, van a tratar de polarizar. Yo creo que la gente debería estar calma y no prestarse a la polarización, que de poco sirvió el año pasado porque Macri nos llevó a una crisis y el kirchnerismo ahora nos está llevando a otra crisis. El año que viene es elecciones legislativas, donde el kirchnerismo va a tener poco para decir porque va a estar gobernando un país en medio de una crisis económica no menor el año que viene. Y Cambiemos tampoco va a poder decir mucho en materia económica porque por culpa del desastre económico de Cambiemos, Argentina terminó de nuevo en brazos del kirchnerismo. Sumale todos los casos de corrupción, espionaje ilegal que el kirchnerismo le va a ir descubriendo al macrismo. Así que el macrismo también, o Cambiemos, va a llegar también muy golpeado a la elección. Por lo tanto, se abre un espacio enorme para ideas de sentido común, como la que nosotros expresamos y vamos a presentar en la campaña de que viene, que desaprovechemos esta crisis para salir del lugar donde estamos clavados hace más de medio siglo, ya donde estamos tratando de hacer siempre lo mismo, a ver si alguna vez tiene buenos resultados. Hay que salirse de ahí. Repetir los experimentos del pasado claramente no han sido beneficiosos para la gente de trabajo. Hay que hacer otra cosa, completamente diferente. Afortunadamente, lo nuevo que hay que hacer, lo diferente, en el mundo es una cosa que no se discute, es habitual, para que a la gente que vive adentro de los países le vaya bien, que es, las empresas compiten con el mundo, se cobran impuestos razonables, no el delirio de impuestos que se cobran acá, y las leyes laborales promueven la creación de empleo en blanco, no como acá que no solo promueven la creación de empleo en negro, sino que promueven la existencia de sindicalistas que son verdaderos fascinerosos en general. Entonces estas cosas son las que hay que aprovechar para discutir y plantear el año que viene. Dada la crisis a la cual vamos, que va a dejar desacreditado al kirchnerismo y a Cambiemos. Y poder empezar a recorrer un camino de un país un poco más razonable para la gente de a pie, ¿no? ¿Martí? Sí, buen día, José. Tema reunión de Zoom. ¿Cuántos inscriptos más o menos está en Bahía Blanca y qué dudas o planteos les presenta la gente cuando vos haces estas reuniones? Creo que la última fue en Junín, ¿no? Bueno, las reuniones no hay límite, por supuesto, ojalá que entre la mayor cantidad de gente. Les repito, el link al Zoom de las 20 horas de hoy lo pueden bajar del sitio despertarargentina.com, pero bueno, no hay límite para la presencia de gente. Y ahí, bueno, la gente nos pregunta por temas, bueno, la economía obviamente está generando mucho escozor luego de esta caída de actividad y cuando la gente ve la cantidad de comercio, bares, restaurantes que no paran de cerrar, ¿no? También nos plantean dudas por la inseguridad, hay mucho miedo por la inseguridad ciudadana en Argentina, la gente tiene mucho miedo por el riesgo de vida de la gente cuando está saliendo a la calle, cuando va a trabajar, etcétera. Y la gente también nos muestra ya un poco de cansancio de tanto encierro, digamos, ¿no? Sí. No sé, hay gente, el otro día me contaba una persona que su hijita de 10 años nunca había tartamudeado, había empezado a tartamudear. Hay personas que tenían familiares con arritmias, disritmias, no se animaban a hacerse atender por el miedo al coronavirus. Claro. Bueno, acá lamentablemente tengo que decirle que hay una estrategia del miedo deliberada del gobierno para tener paralizada la sociedad y gobernar por decreto sin demasiada discusión de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces hay preocupación en la gente por el rumbo institucional
institucional, sanitario, social y político. Bien, José Luis, quiero agradecerte el tiempo con Radio 10. Bueno, recordar a la gente entonces a las 20 el Zoom. Ahí en la web de ustedes pueden de Despertar encontrar el link. Y bueno, estaremos atentos a todo lo que viene sucediendo y seguramente estaremos charlando en breve. Te mando un abrazo y mucha suerte en el Zoom con los bahienses. Un abrazo, gracias por tu llamado. Buen día. Buen día, gran abrazo, José Luis.